Muy bien, hermanos. Como he mencionado, el tema es el pecado. ¿Y cuál es el versículo que hemos estado utilizando como el versículo principal o de referencia para lo que estamos hablando? ¿Isaías qué? 1:18. Dice así. La Biblia de las Américas lo traduce de la manera: venid ahora y razonemos. ¿Qué quiere Dios? Que prestemos atención a lo que Él dice y no que seamos simplemente unas marionetas, unos robots que hacen las cosas como les son ordenadas o les son implantadas. Dios espera que sí hagamos lo que Él espera de nosotros, pero de una manera en que meditemos y concentremos en por qué debemos de hacerlo. No simplemente hacer algo por hacerlo como algunas religiones hacen, sino que Dios le da sentido a lo que hacemos, porque tal como nos dice el pasaje, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana o como el carmesí, serán blancos como la lana o la nieve. Dios nos llega a limpiar de esa manera. Imaginemos, tal como también en unos pasajes el Señor Jesucristo nos da saber, una persona que tiene una gran deuda y de un momento a otro ya no existe esa deuda. Así es Dios con nosotros cuando obedecemos y hacemos su voluntad. Entonces, continuamos con nuestro estudio, que ya estamos en la penúltima semana del mismo, y hoy vamos a estar hablando acerca del pecado de Sodoma. ¿Qué entendemos por pecado de Sodoma o qué sabemos al respecto de Sodoma? Son dos ciudades, Sodoma y Gomorra, correcto. Es lo que conocemos, en las escrituras nos hablan de eso, pero ¿qué idea tenemos o concepto tenemos sobre eso? Había un desorden. ¿Ok? Vamos a explorar un poquito más primero, como solemos hacer. Vamos a ver los términos, después pasamos al texto y después vemos un poco más de lo que es la aplicación para con nosotros hoy en día. En primer lugar, vemos que Sodoma, al menos la palabra hebrea utilizada en el Antiguo Testamento es la palabra Sedom, que es una raíz que significa incinerar o un distrito quemado. También era un lugar cerca del Mar Muerto. Eso lo define el señor Strong en su diccionario. El señor Thayer dice: una ciudad cananea, ya sabemos de Canaán, por lo general se combina con Gomorra, dos ciudades que eran vecinas, como decir Chorera y Arreján, ciudades vecinas, situadas en la zona del Mar Muerto y el río Jordán. Ambas ciudades fueron destruidas por Dios en juicio. Entonces estamos hablando de dos localidades que, debido a su actitud, como mencionaba el hermano, como dice el desorden en que vivían, fueron castigados, fueron juzgados. El diccionario ilustrado Holman dice lo siguiente: Sodoma y Gomorra eran famosas por su maldad. Las lujurias antinaturales de los hombres de Sodoma, tal como leemos Génesis 19:4-8 y Judas 7, nos han dado el término moderno sodomía. Pero la ciudad era culpable de un amplio espectro de pecados, entre ellos el orgullo, la opresión del hombre, la soberbia y las prácticas repugnantes. Vemos que esta ciudad tenía muchas cosas que no agradaban absolutamente a Dios en nada. Y vamos a estar leyendo sobre ese evento de acuerdo con lo registra la Biblia. Pero vemos que de la ciudad de Sodoma hay un término en nuestro idioma español que es utilizado, que es la sodomía. ¿Sabemos qué es eso? No sabemos decirle a alguien si usted es un sodomita, ¿verdad? Y tristemente es una forma ofensiva también de hablar. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a esto y vamos a ver precisamente esos términos. Sodomía viene del latín sedomía y del griego Sodoma, ciudad que según la Biblia fue destruida por Dios a causa de la depravación de sus habitantes. Lo voy a mencionar. De Sodoma proviene la palabra sodomía. Y tristemente, y no voy a dar muchos detalles porque hay menores presentes, pero práctica del coito anal. Práctica de tener relaciones, no de una forma como Dios diseñó al hombre y a la mujer, sino que sabemos que es una práctica que involucra hombre con hombre. Homosexualidad de los hombres, dice Larousse, el diccionario de Larousse. Homosexualidad que involucra un sexo, una persona teniendo relaciones sexuales con otra persona, pero no del sexo opuesto, sino del mismo. Sodomitas es un término que empezó a usarse en referencia al hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Hay algunas palabras que hoy en día quizás escuchamos para referirse a un homosexual. Bueno, en sus tiempos no se le decía sodomita porque provenía de esa área o de esa tierra,
sino que lo que se hacía saber es, se le llama sodomita al hombre que participa de esta actividad pecaminosa. En la Reina Valera aparece 5 veces. Vamos a leerlos. Primeramente, 4 veces aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Primera de Reyes 14:24. Primera de Reyes 14:24. Primera de Reyes 14:24. ¿Hubo qué? Uh-huh. ¿Hicieron conforme a Dios? ¿Conforme a quién? ¿Y abominación es algo bonito? No, ¿verdad? Continúa, Jackie. Así. Así que hombres hacían cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvemos a ver ese término un par de páginas más adelante, 15:12, ¿qué dice? Primero Reyes 15:12. Ídolos. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Todos los que participaban de eso fueron removidos. 22:46. Así que constantemente vemos que siempre quedaba esa mala semilla, siempre quedaban estas personas que participaban de eso y eran constantemente echados fuera del país. Aquí no se permite esto porque son personas que no viven de acuerdo a Dios. Eso es lo que nos dicen estos pasajes. Job 36:14, ¿qué dice? Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Así que vemos 4 veces en el Antiguo Testamento encontramos esa palabra. Mas leemos qué dice Pablo con respecto a ellos. La utiliza una vez cuando leemos 1 Timoteo 1:9-10. ¿Qué dice? Ok. Cada una de esas características o esas designaciones, ¿nos gustaría a nosotros ser parte de ellas? No son buenas, ¿verdad? Y dentro de ellas está sodomita. La única vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero curiosamente, la palabra griega, que fue traducida como sodomita en este pasaje, la encontramos en 1 Corintios 6:9-10, que nos da una mejor idea de lo que estamos hablando, que efectivamente es el significado de este término. 1 Corintios 6:9-10, ¿qué dice? En otras palabras, ni los sodomitas. Es la misma palabra griega que fue utilizada, pero aquí fue traducida en su contexto, lo que significa, y más adelante fue traducida con el término que estamos mencionando. Ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra Kadesh del hebreo es la misma que hemos visto en los pasajes anteriores, pero adicional a ellos tenemos 2 de Reyes 23:7, que es acerca de lo que empezó a hacer el rey Josías. Y para aquellos que han estado estudiando sobre ese tema, el rey Josías era un niño que llegó a ser rey, pero desde que empezó a hacer las cosas bien. Y cuando leemos 2 de Reyes 23:7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. En la pantalla tenemos la definición. Quiere decir, esa palabra o esa frasecita lo que quiere decir era un prostituto del templo masculino. Dentro de lo que era el paganismo, habían hombres que dentro de ese templo para adorar a su Dios a través de esa idolatría, tenían hombres que se prestaban para tener relaciones con otros hombres porque era parte de su creencia.
Pero Josías llegó y acabó con eso. Josías llegó y dijo, aquí no se hace más en lo que respecta a la tierra de Dios, al pueblo de Dios. Eso no se puede practicar y por eso derribó esos lugares. Deuteronomio 23:17, ¿qué dice? ¿Okay? ¿Qué padre considera y que qué bueno que mi hija es una ramera? ¿A alguien le gusta eso? Yo estoy orgulloso porque me ha sacado de la pobreza, me tiene una mansión. Es una persona mundana la que puede llegar a hacer eso, pero ninguno se sentiría orgulloso de que mi hija es una prostituta. Pero aquí dice el pasaje también, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, que del pueblo de Dios no haya nadie que se dedique a hacer, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, porque no es como tal. Entonces tenemos esa situación de que estamos viendo ya escrituras que nos hacen saber sobre esto. Ahora bien, vamos a ver sobre el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra y por qué especialmente fue destruida. Eso lo encontramos en Génesis 19, empezamos en el versículo 1 y 2, que van a estar en pantalla y vamos a ir analizando poco a poco debido al tiempo que tenemos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Quiénes eran estos ángeles? Obviamente la Biblia no nos dice nombres, pero hay un evento anterior. Y si vamos un poquito más atrás y vamos al capítulo 18, leemos sobre cómo Dios llega y se presenta frente a Abraham con otros dos hombres, que eran estos ángeles. ¿Y qué hace Dios con esos ángeles? ¿A dónde los envía? A Sodoma. ¿Por qué los envía para allá? Porque es una ciudad que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué empieza a hacer Abraham? Empieza a abogar por ese pueblo. Pero especialmente porque empieza a abogar por ese pueblo. Está su sobrino, ¿cómo se llamaba su sobrino? Lot, ¿verdad? Lot y su familia están allá. Recordamos que incluso antes, cuando llegaron a esta tierra, Abraham y Lot estaban en lo que era repartición de tierras y Abraham le da la oportunidad a Lot de que escoja primero. Estaba la tierra que era montañosa y rocosa y estaba la que era una llanura, que era la que estaba cerca de Sodoma. Lot no lo pensó dos veces y tomó esa tierra, pero estaba tan cerca de Sodoma que terminó estando dentro de Sodoma y pasaron dificultades. Y entonces esta situación que Abraham sabe esto, Abraham sabe que está su familia allí y él que ya comienza a decirle a Dios, si hay 50 hombres que sean justos, ¿perdonarías a la ciudad? Dios que le dice, si los hubiese, lo hago. Y comienza, Abraham reconoce que yo sé que no hay 50 hombres ahí, no hay 40 hombres, no hay 30 hombres. Voy a tirar, como decimos, el gancho. Dios, si hay 10 hombres justos, ¿los perdonarías? ¿Y Dios qué le dice? Ciertamente, si hubiese 10 hombres, justo los perdonaría. Pues que ni siquiera llegaron a 10. Y entonces sabemos y comprendemos, Dios deseaba destruir esa ciudad por la forma horrible en que vivían en contra de lo que Él nos ha enseñado que debemos de hacer. Y llegamos entonces, Génesis 19, 1 y 2, que vemos, llegaron estos dos ángeles a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pensemos en esto por un momento. Imaginemos la entrada aquí, las villas. Y ahí está sentado Lot y ya está oscureciendo y vienen dos personas que él sabe, ellos no son parte de nuestro pueblo. Ellos son totalmente extranjeros. Ellos son tal vez personas distintas a nosotros. Yo voy a atenderlos. Y vemos lo que dice. Se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Ok? Muchas personas a veces dicen que yo no te voy a molestar, no te preocupes, yo me quedo por acá, busco un hotel, busco algo. Estos hombres le sugieren a Lot, no te preocupes, nosotros nos quedamos por aquí, estamos bien. Ahora bien, seguimos en el texto, aquí dice el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, o la Biblia de las Américas dice, rogó con insistencia. ¿Qué nos está haciendo saber? Insistió, 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 no se queden afuera, no se queden afuera. ¿Por qué creen que hacía eso? Imaginemos que vivimos ahora en una zona roja. Imaginemos que alguien nos dice que apenas se oscurece, ahí están los ladrones esperando para matarte. Apenas se oscurece, van a hacerte un daño. Si eres una señorita, te van a hacer un daño. Tantas cosas que pueden pasar en esa zona, no entren de noche. Tenemos al hermano Luis, que es policía, quizás conoce casos así, lugares que uno dice, ni se acercan de noche, ¿verdad? Entonces, se dan ese tipo de situaciones y entonces él tanto insistió que ellos fueron con él, entraron a su casa, les hizo un banquete, coció panes y levadura y comieron, pero antes que se acostasen, recordamos que llegaron ya atardeciendo, antes de que se fuesen a dormir,
Los hombres de la ciudad rodearon la casa. ¿Quiénes eran esos hombres? Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Prestemos atención de quiénes está hablando. No está hablando del pueblo de Sodoma. No está hablando de que las familias de Sodoma llegaron a la casa. Está diciendo todos los hombres de la ciudad, varones, desde el joven hasta el más viejo. Todo, y sonará redundante, pero todo varón, hombre masculino, para que suene bien redundante, ¿no? Del pueblo llegó a tocar a esa puerta. Por el momento todo parecería bien, ¿verdad? Bueno, llegaron unos desconocidos, vamos a ver quiénes son, para ver cómo tratamos con ellos, qué sé yo, pensará alguna persona. Seguimos por el versículo, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ay, qué bonita gente, mira, quieren conocer la visita. Conocemos la palabra conocer, comprendemos que tiene que ver con conocer por experiencia. Bueno, el término traducido aquí es conocer por experiencia y observación. Yo conozco a la hermana Jessica, yo conozco al hermano Jonathan, conozco al hermano Luis. ¿Qué significa? Yo sé que Luis Caicedo trabaja para la policía, es un hermano de la Iglesia de Cristo y se reúne con nosotros aquí en las villas. Excelente. Ese es el conocer que quizás muchos logran interpretar en este pasaje. Pero leamos otra ocasión en la que se dice este mismo verbo. Y eso es en Génesis, perdonen, se me perdió. Génesis 4.1. Génesis 4.1. Ok. Conoció a Adán a su mujer Eva. Ya no la conocía antes. Si no se la sacaron de una costilla. Ya él conocía quién era ella. Ahora veamos, porque dice que después de que lo conoció, concibió. Significa que yo llego y me acerco a una persona, le echo por la mano y ya quedo embarazada. Está raro, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 1, 24 y 25? Mismo concepto, pero ahora en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 24 y 25. Extraño, me casé con una desconocida. Es lo que podríamos entender si manejamos el concepto así. José se casó con una total desconocida que nunca le había hablado, no sé qué, y hasta que nació su hijo Jesús es que vino a conocerla. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los judíos había un modismo. Entre los judíos estaba el modismo que si yo decía, he conocido a Jackie, no es que conocí a una persona de que, ya sé quién es ella. He conocido significa, he tenido relaciones sexuales con Jackie. Ese es el mismo punto que estamos viendo en Génesis 19:5. Sácalos para que los conozcamos. No era de que, ¿cómo se llaman? ¿Qué? No. Yo quiero, soy tan enfermo, estoy tan podrido dentro del pueblo de Sodoma que yo quiero estar con esa persona envuelto en una relación sexual. Así de enfermo era el pueblo de Sodoma. Sus hombres, todos fueron allá porque querían pasar en fila a conocer a estos hombres de esa manera. Continuamos en el texto, versículos 6 al 8. Entonces salió Lot a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Ya, estos hombres llegan, yo llegué aquí. Espérense, no entren a mi casa o déjenme cerrar. Bueno, ni siquiera pues déjenme, cierro la puerta, no quiero que entren a mi casa y déjenme hablarles sobre esto. Os ruego. Cuando decimos que rogamos es porque queremos algo realmente que ocurra, no simplemente les estoy pidiendo, por favor, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si estos hombres simplemente querían conocer, ¿cómo se llama usted para conocerlo bien? ¿Por qué está haciendo maldad? Hay mucho peso allí. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Miren la disposición que Lot está tomando en este momento. De entre sus hijos e hijas, él les hace saber, hay 2 muchachitas vírgenes. Hay 2 muchachitas que nunca han conocido un hombre. Os las sacaré afuera. Ustedes hombres vienen acá a conocer a estos hombres. Les estoy diciendo que incluso
sacrifico a mis hijas para que ustedes hagan lo que quieren hacer con estos hombres. Haced de ellas como bien os pareciere. ¿Qué padre hace eso? Aquí está mi hija, úsenla. Este hombre tenía la disposición de que no le hagan daño a estos mensajeros, a estos hombres que no sabemos quiénes son, pero ciertamente no merecen pasar por lo que está ocurriendo. No lo hagan, aquí están mis hijas, úsenlas. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Estos hombres siempre vinieron acá y estoy dándoles reposo porque vienen de un viaje largo. Tomen a mis hijas. Qué difícil. ¿Qué hombre que tiene una hija puede decirle eso a una multitud de hombres que andan enfermos por ahí? Estoy seguro que el hermano Luis jamás permitiría eso. Jamás desearía que eso ocurra, ¿verdad? Mis niñas, no puede ser. Pero aquí está Lot en ese punto que sabe que vive un mundo tan podrido que antes de que siga pudriéndose más con este par de hombres que no tienen nada que ver en ese sentido, ofrece a sus hijas. Versículo 9, ¿qué responden ellos? Excelente, me prefiero una muchachita tiernecita a un hombre que no sé cómo esté. No dijeron eso, ¿verdad? Quita allá y añadieron, este extraño para habitar entre nosotros y nos quiere decir a nosotros qué debemos de hacer, si este es nuestro pueblo. Tú viniste de afuera y te metiste acá, pero ahora tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer en mi pueblo, yo hago conmigo lo que yo quiera. Y estoy acostumbrado a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiera. Es la posición que han tomado estos hombres. Ahora te haremos más mal que a ellos. No quiero ni siquiera imaginarme si querían hacerle mal conociendo a estos dos otros hombres, ¿qué más mal podían hacerle ahora a Lot? Hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Recordemos que él salió, estaba allí, y que no, les voy a dar a mis hijas, de que comienzan a atacarlo. Y versículos 10 al 11, para terminar este pasaje, dice, los varones alargaron la mano. Estos hombres que él recibió, estos hombres que fue allá y les dijo que vinieran a su casa, estiraron su brazo, lo metieron a la casa y cierran la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Prestemos atención a esta frase. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Su deseo por estar con estos hombres, por conocer a estos hombres, era tan grande, que incluso estando enseguecidos, ¿dónde está la puerta para tumbarla? Porque queremos entrar de todas maneras. Así de enferma era la gente de Sodoma. Así de corruptos eran sus corazones. Y estamos estudiando acerca de ese pecado de Sodoma. Y Judas, uno de los medio hermanos de Jesucristo, nos hace saber en versículos 6 y 7, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos aquellos que fueron ángeles y decidieron ir en contra de la voluntad de Dios y ahora son servidores de Satanás, están prisioneros para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué quiere decir contra naturaleza? Fuera de lo normal. ¿Y qué es lo normal? Un varón con una hembra, ¿verdad? Un hombre con una mujer. Entonces, no solamente fornicaban, ya tenían eso de por sí ya malo, pero incluso se fueron más allá. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué nos hace saber esto? Lo que ocurrió en Sodoma y la destrucción que hubo después, en base a lo que continuó el texto en Génesis, nos hace saber, esto queda como un ejemplo. Si ustedes viven ese estilo de vida, sepan lo que les va a esperar cuando llegue ese gran día. No pueden decir que son justos, no pueden decir que yo no podía saber eso. Está haciéndonos saber, llegará ese día en que tenemos que dar cuentas, y si vivíamos como Sodoma y Gomorra, no hay otra que hacer. Si yo vivía como Sodoma y Gomorra, pero comprendí lo que Dios dice y cambié mi estilo de vida y dejé ese pecado y me arrepentí de él, tengo la oportunidad, como cada uno de nosotros tiene. Pero si una persona sigue viviendo ese estilo de vida, no hay nada que llegue a justificarlo cuando llegue el día del castigo. Algunos tratan de hacer ver que dentro del pasaje que leímos en Génesis 19, el pecado de Sodoma es que Lot no les ofreció hospitalidad a estos otros hombres. Ya,
que hizo una especie de acepción de personas, que por qué dejó entrar a esos dos y no dejó entrar a los otros. Pero el pasaje lo hemos analizado, lo hemos roto, lo hemos, no sé, lo hemos quebrado, por decirlo, y hemos visto qué es lo que esos hombres querían. Y no era algo bueno. No se trata de que Lot no los dejó entrar para darles hospitalidad, se trata de precisamente lo que hemos mencionado, esa idea de conocer, que creo que ha quedado bastante clara en lo que hemos estudiado en este momento. ¿Cuál es la excusa que el mundo da hoy en día? Especialmente la comunidad homosexual. Dios nos hizo así. Yo no nací así. Bueno, perdón, yo no me hice así. Dios desde que yo nací decidió que yo fuera así. Es la justificación que ellos dan. ¿Es esto el todo correcto? No. De ser así, negaría la total benevolencia de Dios. Salmo 106.1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es tan misericordioso que me hizo homosexual y entonces después me va a condenar por ser homosexual. No, Dios es bueno desde el principio y Él me creó hombre y a mi esposa la creó mujer y así cada dama que está aquí, Dios la hizo mujer desde que nació y cada caballero que está aquí lo hizo hombre desde que nació. Dios no puede condenarnos por algo de lo que no tenemos control. Ya. ¿Cómo yo puedo? 1 Corintios 10:13 nos dice que no hay tentación que no podamos vencer. ¿Verdad? Nos debe saber que hay una situación en la que Dios no puede condenarnos por algo que no tenemos control, de que Dios me hizo así y me va a castigar ahora. No es así. Dios no hace excepción de personas. Leamos Hechos 10:34-35. Hechos 10:34-35. Hechos 10:34-35. ¿Qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad confieso que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que se quiere teme y hace justicia. ¿De quién se agrada? Ok, ese temor involucra que tengo un pavor, que yo no quiero saber lo que me va a hacer Dios y por eso me voy a portar bien. Así como cuando un papá me va a pegar porque sé que hice mal. No es ese tipo de temor, es respeto. Ya, Dios se agrada de todo que le respeta y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer su voluntad. Entonces, Dios efectivamente no hace excepción de personas, pero cuando ese gran día llegue, aquel que no ha hecho su voluntad, aquel que está en este pecado de Sodoma del que hemos estado hablando, simple y sencillamente, si no se arrepintió y si no hizo lo que agradaba a Dios y no hacía la justicia, de acuerdo a lo que Dios dice, será condenado, será llevado a ese lugar del que ninguno de nosotros queremos ir. Entonces veamos brevemente el disgusto que Dios tiene con la homosexualidad. Dios considera este acto como una abominación. De ello podemos leer en Levítico 18:22 y 20-13. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Necesitamos más explicación de ese pasaje? Vuelvo y lo leo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Palabras simples. 20:13 dice: si alguno se ayuntare, si alguno se juntase con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La ley antigua decía estos hombres tenían que ser puestos a muerte. La ley nueva que nos hace saber, no podemos matarles, pero podemos llamar la atención de su pecado para que no se pierdan. ¿Verdad? A diferencia de lo que el Islam quizás enseñe, porque no es una religión de paz. Pero tenemos esos dos casos. ¿Qué fue lo que estableció Dios para el hombre? Génesis 2:18, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea para él. Ok, creo que acabamos de leer, dice, no es bueno que Adán esté solo, le haré a Esteban para él. Dice así. No dice eso, ¿verdad? Dice, le haré una ayuda idónea, alguien que lo complemente. ¿Dos cosas iguales se complementan? No, a uno le hace falta la otra cosa, ¿verdad? 21 al 24, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre nosotros
Esta será llamada varona porque fue tomada del varón. No dice, este será llamado varón porque fue tomado del varón. ¿Verdad? Estamos viendo que hace de una vez dice, esta mujer fue creada para completar a este hombre. ¿Y qué hace? El hombre deja a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Hicieron eso o no lo hicieron Adán y Eva? Lo leímos en Génesis 4.1. Conoció a Adán a Eva y tuvieron a sus hijos. ¿Verdad? Jesucristo nos repite estas mismas palabras, Mateo 19:4-6, cuando habla acerca de la importancia del matrimonio. Entonces, el diseño, ¿qué fue lo que estableció Dios para el hombre? Es un hombre y una mujer para toda la vida. No un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. No, Dios no aprueba esto, por lo tanto, le causa disgusto. Hablar del pecado de Sodoma o el de la homosexualidad es hablar de aquello que es perverso o malo. Cuando leemos Romanos 1:26-32 dice, resumidamente dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Pablo nos está haciendo saber en esta carta de los Romanos que no solamente era problema de un hombre con un hombre, ya ha llegado al punto de mujer con una mujer. Y cada día, hoy, lo vemos más populares. Salen sus marchas, salen sus eventos. De igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Ya no me gusta estar con mi mujer, yo quiero estar con un hombre para experimentar algo distinto. No puede ser así. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos van a tener que dar razón a Dios de por qué participaban en eso. Mientras estén vivos, tienen la oportunidad de dejar de participar en eso y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No está diciendo que Dios nos entrega el pecado. Lo que está haciéndonos saber es que debido a que no queremos aceptar a Dios, que no queremos hacer lo que Dios dice, Dios no puede ponernos una obligación de que usted no va a hacer esto. O no nos va a impedir eso porque para eso nos dio el libre albedrío. El hombre debe comprender, no debo participar en esto. La mujer debe comprender, no debo participar en esto. Y el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué nos está diciendo aquí? Yo me siento bien de ser homosexual y quiero ser homosexual con todo el mundo y que todo el mundo me acepte como soy y más le vale que me acepten. No es la situación que vivimos hoy en día. Es la triste situación en la que estamos hoy en día. Y hay quienes se complacen de ello y que bien hecho. Incluso movimientos religiosos que con tal de tener gente que hacen, venga, forme parte de nosotros, no nos importa sus inclinaciones. No nos importa que vaya en contra de Dios, mientras usted venga y dé su dinero y forme parte del grupo, bienvenido es. No van con la voluntad de Dios, no complacen a Dios. Este pecado fue tan malo hace 2000 años como lo es hoy en día. Tristemente, más reciente, se ve la aceptación que el pueblo hace de esta situación, porque el pueblo está más en el mundo que en lo que tiene que estar con respecto al ser pueblo de Dios. No se acerca, la homosexualidad no se acerca de amarnos unos a otros. Sabemos que está ese mandamiento, pero amar a mi hermano no significa que ame el pecado en el que vive mi hermano. Amar a mi hermano significa, hermano, deje de hacer eso. No puede seguir en ese camino, se va a condenar eternamente. No puede vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque estas personas no se aman. Estas personas están viviendo de lujuria. Y si algo sabemos de las personas que practican esto es que realmente fidelidad no hay. Piden y piden el matrimonio, que se les apruebe el matrimonio, pero siempre andan intercambiando por parejas. ¿Por qué? Porque no se complementan. No les permite ser felices. Buscan algo más, se aburren rápido y quieren algo más. No pueden tener lo que permite que ese matrimonio realmente sea un matrimonio. Y siempre recordamos, hermanos, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El cristiano tiene que tener esa misma mentalidad. Yo no puedo odiar a alguien que practica el homosexualismo. Tengo que odiar lo que él practica. Tengo que poder acercarme a esa persona y hacerle saber, porque te amo, te digo esto. Quiero verte en el cielo, quiero que no te pierdas en el infierno. Quiero que no seas condenado eternamente. Por lo tanto, deja esa práctica. Así como nos acercamos al homosexual, nos acercamos al alcohólico, nos acercamos a todas las personas que están haciendo cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Que a este hombre le permiten que tenga 10 mujeres, pues a mí no me dejan estar con un hombre. No, tanto pecado es lo mismo. Y a todos se les llama por igual la atención. ¿Por qué? Porque no queremos que esas personas se pierdan, porque Dios tampoco quiere que esas personas se pierdan.
¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Algún comentario? Muy bien. Para concluir la clase, hermanos, el pecado de Sodoma, en simples palabras, es homosexualismo. Decir que ser homosexual es algo bueno es estar mintiendo y es estar pecando. Y como hablamos en el domingo en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si una persona practica el homosexualismo y se le ha hablado, se le ha hecho saber lo que es bueno y sigue viviendo en esa vida, tristemente sigue viviendo en pecado y tristemente será condenado. Muchos países y sus gobernantes han caído ante tal pecado que este mundo cada día parece más cercano a Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con esas ciudades? Fueron destruidas por fuego. ¿Qué pasará con este mundo? Será destruido por fuego. Pero ¿qué es lo que espera Dios? Que esos pocos justos, podamos escapar como pudo escapar Lot y sus dos hijas. Y tristemente sabemos que después de que escaparon, las hijas cometieron un error. Pero tenemos la situación de que Dios quiere salvar a los justos y Dios quiere que todos lleguemos a ser justos. ¿Por qué? Porque tristemente el mundo, con eso de que políticamente correcto, quiere hacer lo que le gusta a las demás personas, quiere hacer quedarle bien a las demás personas. ¿Qué hace un político corrupto? Si este país quiere el matrimonio homosexual, vamos a aprobarlo. ¿Qué hace un político que sí piensa más sensatamente? Eso va en contra de Dios, no puedo permitir eso, por más votos que pierda. Pero vemos cómo en algunos países se están ganando esos, porque la sinvergüenzura más grande que tratar de hacer la realidad de Dios. Finalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, no debemos extraviar nuestro actuar. Alguien que por favor lea 2 Juan 1, 9 al 11. 2 Juan 1, 9 al 11. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene razón. El que persevera en la doctrina de Cristo es el que tiene a Padre Dios mismo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina como Cristo, Ok. Vamos a decirle bienvenido a una persona que entra acá y dice el homosexualismo es correcto. Vamos a permitir que vengan homosexuales y practiquen eso aquí. Tristemente, es lo que dice el pasaje, no podemos permitir eso. No podemos permitir que alguien que traiga ese tipo de doctrina, dice, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido. Si va en contra de la doctrina de Dios, no está con Dios y por lo tanto no es algo que nosotros podemos permitir. Así de simple. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay, no me importa que usted venga con su novio, que se va a casar con él, venga y esté conmigo y pasémosla bien. No es correcto. Un hogar cristiano no puede darse el lujo de condenarse por hacer que esa persona se sienta bien porque hay que respetarle porque él nació así. Es triste, son palabras fuertes, pero el detalle está en que el cristiano al homosexual tiene que hacerle saber, te amo, no amo lo que practicas, si no lo dejas, no puedes ser bienvenido a mi casa. Por triste que parezca. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? Muy bien, entonces vamos a pedir al hermano Luis que nos despida en oración. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga ricamente. Este es el día